por ahí por el 2019 yo estaba llegando a Vitacura. Este año, en unos meses más, cumplo 7 meses sirviendo en Vitacura. O sea, 7 meses, 7 años. Y han pasado, claro, se han sentido como 7 meses. Y el primer año fue bien duro en realidad, porque Vitacura venía saliendo de un tiempo bien difícil. Había muy poquita gente, y además de tener muy poquita gente, no tenían recursos para poder, digamos, ofrecer un sueldo para un pastor. Entonces ese primer tiempo me tocó buscar un trabajo para complementar la renta, y que fue una locura. Y me levantaba, yo creo que ya les he contado, como a las 5 de la mañana, porque tenía que estar a las 7 de la mañana allá en Lo Barnechea, en la punta del cerro. Era una radio local chiquitita que funcionaba como medio en las instalaciones de un colegio. Era un trabajo que además era irregular, o sea, me pagaban por debajo de la mesa, y por lo mismo me pagaban tarde mal y nunca mis horas como correspondía. Además la radio era media esotérica, entonces me tocaba estar ahí cuando hablaban del tarot y de cuánta lecera se le ocurre. O sea, que no sabías antes. Claro, no sabía que la radio tenía ese corte para nada. Fue un tiempo de mucha frustración para mí, porque por un lado tenía que seguir pagando las cuentas, y por otro lado, yo sentía, estando en esa radio, que estaba perdiendo mi tiempo. Después de haber estudiado, fueron 4 años como aprendiz, 4 años en el seminario, 8 años de mi vida dedicado, me encontraba donde empecé, moviendo perillas como sonidista en una radio. Y honestamente, mucho menos glamoroso de lo que hacía antes, porque tenía un buen trabajo antes como sonidista. Me pagaban mal, me recortaban las horas extras, cada vez que me daba vuelta algo pasaba y alguna cochinada sucedía. Así que sentí que estaba perdiendo mi tiempo haciendo algo sin valor, y estaba perdiendo tiempo de hacer ministerio, que era lo más valioso para mí. Me parecía que la única razón para trabajar era el dinero, y cualquier trabajo, honestamente, que no fuera el ministerio pastoral, se sentía insípido, porque en el ministerio pastoral enseño la Biblia, enseño de Dios, tiene consecuencias eternas. El trabajo, pensaba yo, lo único que sirve es para hacer dinero. Y quizás algunos de nosotros vivimos así en el trabajo hoy día. Mientras los chiquillos que están terminando cuarto medio están pensando, o algunos que ya terminaron cuarto medio, están pensando, ¿cuál es la carrera con la que voy a ser feliz o no? Otros están diciendo, voy a buscar la carrera que me dé más plata. ¿Es el trabajo realmente algo que nos distrae de hacer las cosas más importantes? ¿Cómo debemos entender nuestro lugar en los propósitos de Dios? ¿Trabajamos simplemente porque hay que hacer plata nomás? ¿Dónde calzan nuestros trabajos, nuestras vocaciones laborales en el plan de Dios? La carta de Jeremías a los exiliados en Babilonia tiene algo que enseñarnos a nosotros. Permítanme leerles Jeremías 29, vamos a volver a leerlo, a ver si Mati puede ir. Está bueno el queque, pero ayúdame un poquito. Vamos a ir a Jeremías 29, del 3 al 9. Dice, la carta que fue enviada por mano, y vamos a leer estos versículos nomás porque el texto es más largo. La carta que fue enviada por mano de Elasa, hijo de Safán y de Gemarías, y hijo de Hilcías, a quienes Sedequías, rey de Judá, envió a Babilonia. A Nabucodonosor, rey de Babilonia, decía, así dice el Señor así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, a todos los desterrados que envía al destierro de Jerusalén a Babilonia. Edifiquen casas, habítenlas, planten huertos y coman de su fruto. Tomen mujeres y tengan hijos e hijas, tomen mujeres para sus hijos y den hijas a sus maridos, para que den a luz a hijos e hijas y multiplíquense allí y no disminuyan. Busquen el bienestar de la ciudad a donde los he desterrado y rueguen al Señor por ella, porque en su bienestar tendrán ustedes bienestar. Porque así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, que no los engañan sus profetas que están en medio de ustedes, ni sus adivinos, y escuchen los sueños que tienen, porque les profetizan falsamente en mi nombre. Yo no los he enviado, declara el Señor. La carta de Jeremías a los exiliados, a los cautivos exiliados en Jerusalén, habría sido escrita en tiempos del exilio babilónico.
De hecho, bastante al comienzo, bastante temprano de ese proceso. Los judíos habían sido conquistados, apresados y llevados a Babilonia. Y es difícil describir aquí el horror, la deshonra de este exilio. Babilonia era una civilización que venía de las ruinas de Babel, de la Torre de Babel. Era la epítome de la maldad humana. Era el anti-Israel. Era el pueblo pagano por excelencia. La derrota era extremadamente dura. Sin embargo, Jeremías explica que no se trata simplemente de una victoria del mal sobre el bien, sino de un castigo sobre Israel infringido por Dios mismo, por causa de su idolatría y rebelión. Israel ha querido ser como las naciones paganas, así que el Señor lo ha enviado a vivir junto con las naciones paganas y con la nación pagana por excelencia. En este tiempo, Jeremías escribe esta carta como parte de un conjunto de correspondencias entre los israelitas que están en Israel y los israelitas que están en Babilonia. En esta correspondencia se nos cuenta de un conjunto de supuestos profetas que desde Babilonia comienzan a anunciar que el exilio está a punto de terminar. Todo va a estar bien, chicos, no se acomoden tanto. No, nos vamos en un ratito. Y dicen que finalmente los judíos van a ser librados de esta nación pagana. Sin embargo, Jeremías denuncia a estos profetas como falsos profetas. Pretenden hablar de parte de Dios, pero el verso 9 dice: les profetizan falsamente en mi nombre. Yo no los he enviado. Los judíos querían salir de ese mundo, no querían nada que ver con la sociedad y la cultura de Babilonia. Querían salir de allí tan rápido como fuera posible. Sin embargo, el Señor les dice en los versos del 5 al 7: edifiquen casas y habítenlas, planten huertos y coman de su fruto. Tomen mujeres y tengan hijos e hijas, tomen mujeres para sus hijos y den a sus hijas maridos para que den a luz, y den hijas a sus maridos para que den a luz hijos e hijas, y multiplíquense allí y no disminuyan. Busquen el bienestar de la ciudad a donde los he desterrado y rueguen al Señor por ella, porque en su bienestar tendrán ustedes bienestar. Lejos de recibir permiso para trincherarse y retirarse de la sociedad babilonia, Dios ha enviado a su pueblo en medio del sufrimiento a participar de la cultura y la sociedad babilonia, a construir casas, a plantar huertos, a multiplicarse, a buscar el bienestar de la ciudad opresora. El pueblo de Dios, aún rodeado de cultura idolátrica e inmoral, aún sumergido en una cultura pagana y enemiga, es llamado por Dios a bendecir a Babilonia. Y eso es justamente lo que vimos la última semana que estuvimos acá, la semana antepasada, ¿se acuerdan? Porque estuvimos viendo lo que Pablo decía a los romanos: no se dejen amoldar. Y quizás alguien de ahí saca la conclusión y dice: bueno, me tengo que dejar de amoldar. Para evitar dejarme amoldar me voy a apartar. Y tenemos esta perspectiva un poco... Aquí hay todo un debate medio medieval. En el medioevo, en la Iglesia católica, en la Iglesia universal occidental sobre todo, existió esta separación de lo sagrado y lo profano, lo sacro, lo profano, ¿no? Había una gran separación. Los sacerdotes, los pastores, los obispos, somos personas que trabajamos en lo sacro, ¿no? Allá ustedes, pobres seres humanos que trabajan en trabajos normales, no. Ustedes no tienen consecuencias eternas, lo nuestro es eterno, ¿no? De hecho, eso viene en realidad de Tomás de Aquino, que propuso la diferencia del universo en las categorías de la gracia y la naturaleza. La gracia, lo divino, lo espiritual; la naturaleza es lo tangible, ¿no? Así que desde esa dinámica se entendió que, bueno, hay cosas más especiales. Una cosa es venir el domingo a la iglesia, otra cosa es llegar el lunes a la oficina, ¿cierto? Esa era la perspectiva. Y los reformadores se resistieron a ella, y hoy día entendemos cuán dañino ha sido para nosotros. Porque no es algo bíblico. El llamado de Jeremías, el llamado de la Biblia no es solamente a algunos elegidos. Mira tú, Cristóbal, tú haces la obra de Dios el domingo de 11 a 1 cuando diriges. Si no diriges, pucha, estáis de vacaciones, estáis en la banca. Mira lo que dice Pedro de nosotros los cristianos, al otro lado de la historia. Fíjate en las palabras que ocupa. Primera de Pedro 2, del 11 al 12. Amados, les ruego como a extranjeros y peregrinos. ¿Saben cómo se puede traducir esa palabra? Exiliados. Ustedes son exiliados. Están fuera de su hogar, esperando volver.
Amados, les ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Mantengan entre los gentiles, o paganos, o babilonios, o santiaguinos, mantengan entre los paganos gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que les calumnian como malhechores, ellos, por razón de las buenas obras de ustedes al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Esto es lo mismo que vimos hace algunas semanas cuando vimos Mateo 5, ¿se acuerdan? Jesús dijo que sus obras brillen para que ellos glorifiquen al Padre, a nuestro Padre que está en los cielos. Mira lo que está diciendo Pedro. ¿Viste que no era el invento? Jesús lo dice, Pedro lo dice. Nuestra predicación no es suficiente, necesitamos vivir vidas consistentes para que otros lo vean y crean. Más adelante en el verso 15 Pedro va a decir, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien ustedes hagan enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Anden como libres, pero no usen la libertad como pretexto para la maldad, sino empléenla como siervos de Dios. A ver, espérate un poco. Pedro, estás medio confundido, se te corrió la letra. Esta carta era para los pastores nomás, para los sacerdotes. ¿Para quiénes? Para todos los cristianos. Todos los cristianos son llamados a ser sacerdotes, representantes de Dios ante una cultura que no lo conoce. Todos los cristianos son llamados a vivir como exiliados. Vivimos en el mundo, aunque no somos del mundo, va a decir Jesús. Todos los cristianos estamos llamados a vivir entre los gentiles, en medio de la antigua humanidad como la nueva humanidad. Porque esa es la voluntad de Dios, que haciendo bien, que viviendo como cristianos, hagamos enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. La vocación del cristiano, dada por Dios, consiste en contribuir en todo el quehacer humano a la bendición y la reparación de las sociedades. Cada uno de nuestros trabajos, cada uno de nuestros esfuerzos, cada una de las personas a las que cuidamos, cada uno de esos llamados amorosos que haces al amigo o a la amiga a la que no ves hace tiempo, cada una de las veces que vas a preguntar al vecino cómo está, cada una de las veces que contribuimos con nuestro trabajo, el trabajo día a día, el trabajo cotidiano. Tu trabajo no es simplemente tu fuente de ingresos, es un medio de bendición para el mundo alrededor tuyo. Y has sido dispuesto por Dios, tú has sido dispuesto por Dios en ese ámbito laboral para bendecir a las personas inmediatamente contigo, pero en última instancia a la sociedad misma. Mi papá tuvo la experiencia de vivir y trabajar por varios años en Estados Unidos y en España. Ya les he contado que él estuvo bastante ausente en mis años de desarrollo como adolescente. Y una de las cosas que más me llamó la atención cuando lo escuchaba y entendía, la gente después se hizo amigos, obviamente, conocía a los amigos, era ver que los chilenos se atrincheran en el extranjero. No sé si han visto esto. Hay colonias en todo el mundo. En Chile y en Estados Unidos, perdón, en Estados Unidos y en España, donde él vivió, había colonias chilenas que realmente parecían más chilenas que Chile. O sea, hablan de una manera más chilena que Chile. Nosotros no hablamos tan así, pero ellos lo exageran aún más. Sobre todo las segundas generaciones, ¿no? Los hijos que crecen en el extranjero hablan más chilenos y les gusta decir más garabato y como que más choro. Y comen más empanadas que nosotros. Hay alguna suerte como de réplica chilena en cada país. Tengo primos australianos también. Y mi esposa tiene primos suecos. Y lo mismo ocurre allá. Algunos incluso después de una vida entera viviendo en otros países, se niegan a aprender el idioma. Personas que llevan 40 años, 50 años viviendo en el extranjero y no hablan otro idioma, sino el chileno. No sé hasta qué punto es castellano. Se niegan a participar de la sociedad en la que están. Van a esas sociedades, y esta es lo que uno observa. Podemos tener esta discusión después de qué fenómenos explican esto, pero lo que uno observa es que van a esas sociedades a buscar lo que ellos quieren. Usan esas sociedades para sacar lo que necesitan. Mira, me gusta porque Suecia paga buenos sueldos, España tiene lindas playas, Estados Unidos tiene, no sé qué le ven a Estados Unidos. Perdón. A Trump. No sé. Perdón. Dormí poco. Pero bueno, estas sociedades estas personas van allá, toman lo que les gusta
y hasta ahí llega su participación en la sociedad. Es posible, cuando pensamos en ello uno dice, sí, cierto, está mal, pero es posible que nosotros también estemos pensando así, aquí mismo, estando en Chile. Como cristianos aprendimos a pensar en la sociedad como un lugar pagano, contrario a Dios. Así que estudiamos, trabajamos, pero lo hacemos simplemente como una manera de sacar del mundo lo que nos conviene. Voy a trabajar en este mundo, que me importa un bledo, para conseguir lo que yo quiero. Quiero tener una buena casita, quiero cambiar el auto, quiero tener a mi hijo en un buen colegio. Así que lo que voy al mundo simplemente como si fuera un supermercado, a sacar lo que yo quiero. Y pagaré lo mínimo posible por conseguirlo. Estudiamos, trabajamos simplemente como una manera de proveernos de lo que nosotros queremos. Pero realmente no queremos tener nada que ver con esta sociedad. No queremos desperdiciar ni un minuto de nuestro tiempo al servicio de esta maquinaria llamada sociedad chilena. Sin embargo, la carta de Jeremías, la carta de Pedro, nos recuerda y nos llama que nuestro Dios, nos recuerda que nuestro Dios nos está llamando a trabajar empeñosamente. Dios dejó Jeremías para que nosotros trabajemos empeñosamente como exiliados a beneficio de esta sociedad, no meramente para beneficiarnos de la sociedad. Dios quiere que nuestro trabajo en la casa, en la oficina, en el barrio, sea para nuestros vecinos una muestra tangible del Dios que va a renovar todas las cosas. Tu trabajo no es profano, es sagrado. Dios lo ha dispuesto para que tú muestres su carácter en las distintas áreas de la vida. Estoy pensando aquí en algunos de ustedes. Los ingenieros de acá. ¿Acaso Dios no es el mejor ingeniero que se las ingenió para echar a andar un mundo con estas leyes perfectas, cada una? Todavía los ateos no saben qué hacer con lo que se llama la teoría del ajuste fino. Que el universo está pero finamente ajustado para la vida humana, lo mueves 1 milímetro y queda la escoba. Ahí está, el gran ingeniero. ¿Acaso no es el mejor músico? Cuando nos despertamos en las mañanas allá frente al lago y escuchamos el vaivén, los pajaritos, los arbolitos moverse. No sé si han escuchado los cantos de las ballenas, por ejemplo, grabados. ¿Acaso no es el mejor médico cuando sana sobrenaturalmente, cuando genera tejido humano, cuando las mujeres guardan nuestros guaguitos ahí en la guatita y él genera ese puntito en una persona? Cuando tenemos a nuestros hijos y los vemos crecer y decimos, ¿cómo está? Tener una guasita chiquitita, imagínate. Ahora es un niño, es un hombre. Es como estos que están acá. ¿Acaso el Señor no es el mejor, no sé, el mejor joyero, el mejor artesano? ¿No? Que con sus manos ha creado los elementos que constituyen nuestra realidad. Los árboles, el mejor botánico, el mejor biólogo marino que conoce las profundidades de las aguas y puso allí algunos animales que todavía estamos descubriendo y quizás cuánto no conocemos. Cada una de nuestras ocupaciones viene de Dios y es para Dios, refleja a Dios. Mañana por la mañana cuando entres a la oficina, cuando vayas a la universidad, al colegio, al trabajo, recuerda que no estás allí simplemente para saquear la ciudad. Hemos sido de alguna manera infestados con una mentalidad de pirata, ¿cierto? Pensamos que hemos sido enviados a buscar lo que nos sirve, saquear y luego abandonar el barco. Estás enviado allí como un ciudadano del reino de los cielos, exiliado en la antigua creación para bendecirla, cultivarla y renovarla a la espera de la nueva creación. Esta tarde cuando vamos de vuelta a nuestras casas, cuando vas llegando a tu casa y vas ya en tu pasaje o en tu edificio, en tu condominio, míralo y recuerda que no estás allí por coincidencia. Dios te puso allí como agente suyo para renovar y bendecir ese lugar. Así que trabajemos arduamente, pero no en vano. Está bien recibir el dinero que Pablo va a decir, ¿no?
el obrero es digno de su salario. Está bien. Qué bueno que podamos optar por buenos trabajos que nos paguen bien. Pero la meta última del trabajo no puede ser solo el dinero. Trabajemos en nuestras familias, en nuestras casas, en nuestros barrios, en nuestras ciudades. Trabajemos por el bien de Santiago. Cuando hablamos de Santiago y decimos, pucha, que está mala la cosa en Santiago, nos gustaría que tal o cual cosa ocurriera. Bueno, estamos llamados nosotros justamente a ser esos agentes de cambio para que Santiago sea un mejor lugar. Mira la tremenda misión que nos ha dado el Señor. Y Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin, si es que nos disponemos a hacerla. Trabajamos para el bien de Santiago, en primer lugar para la gloria de Dios, y en segundo lugar para que el mundo lo conozca por medio de nuestro trabajo, por medio de nuestros esfuerzos. Porque nuestro Dios quiere renovar todas las cosas, y nosotros hemos sido llamados a trabajar en la renovación de cada una de nuestras áreas. En ese año que yo estuve trabajando en la radio, la presuposición que tenía en la cabeza constantemente era que mi trabajo debía hacerme feliz, y no me hacía nada de feliz mi trabajo. Me tenía que levantar muy temprano. Además, en Vitacura teníamos los grupos de vida tarde o grupos en casa tarde en la noche, así que no me daba ni la plata ni el tiempo para salir de la pega allá a las 3 de la tarde, devolverme al centro y volver acá a las 7 de la tarde. Me quedaba allá y estaba de las 6 de la mañana fuera de la casa hasta las 12 de la noche. Fue un año en el que fui muy infeliz. Y creo que parte de esa infelicidad venía justamente de esta perspectiva chilena. El trabajo solo sirve para conseguir dinero. Pensaba que yo estaba ahí para sacar lo que yo quería y suficiente. Eso es suficiente. Es el medio que yo puedo usar para conseguir lo que necesito, ni más ni menos. El trabajo no nos hace felices automáticamente. Y creo que aquí los que estamos ya pasadito cierta edad nos damos cuenta de eso. Cuando somos chicos tenemos esta ilusión de que si yo voy a estudiar tal o cual carrera, ahí sí voy a ser feliz, ¿no? Y después nos damos cuenta de que no. En todos los trabajos se requiere algún nivel de infelicidad, frustración, disciplina, hacer lo que no nos gusta. Hasta el mejor trabajo del mundo tiene sus costos. Es solo cuando el trabajo tiene la dirección adecuada que nos puede satisfacer. Hay un autor que se llama Al Mohler y él diferencia entre la estructura y la dirección. La estructura es lo que Dios ha creado. Dios ha creado los trabajos distintos. Fantástico, gracias Señor. La dirección es otra cosa. ¿Para qué lo hacemos? Es otra cosa. La estructura del trabajo es buena, pero no está completa sin la dirección adecuada. Si no trabajamos para Él y si trabajamos simplemente para ganar plata o para complacer a otros, vamos a estar constantemente en frustración. Es solo cuando hacemos nuestro trabajo para adorar a nuestro buen Dios, al servicio de otros, que el trabajo puede satisfacer nuestra sed del corazón. Hermanos, nuestro trabajo no es una distracción del ministerio. Tu trabajo no es profano. Es ministerio. Tu trabajo de lunes a viernes es tu sagrado ministerio. Tu trabajo como papá, como abuelo, como hermano, como esposo, como esposa, es tu sagrado ministerio. Vocación dada por el Señor para mostrarse y revelarse a aquellos a quienes servimos. La vocación del cristiano dada por Dios consiste en contribuir en todo el quehacer humano a la bendición y la reparación de nuestras sociedades. Nuestro esfuerzo por corregir y guiar a nuestros hijos en la crianza, por resolver nuestros conflictos y mejorar nuestra propia relación matrimonial, nuestro trabajo por cultivar relaciones saludables en la familia y fuera de la familia, nuestra contribución al edificio, al barrio, a la oficina, eventualmente es una contribución a la ciudad. La manera misma en que llevamos a cabo nuestro oficio es en última instancia parte del propósito de Dios para derramar su bendición renovadora en esta ciudad de Santiago. Por medio de nosotros, Dios quiere renovar nuestra sociedad. Por medio de nosotros, Santiago puede conocer al Dios que busca su bienestar. Quisiera terminar este sermón citando a uno de los más grandes teólogos reformados, pero en realidad de la historia de la Iglesia, Juan Calvino. Calvino escribe estas palabras en su comentario del Salmo 132, donde se habla de la gloria de Dios desplegada en la creación. Él dice: todo el mundo es un teatro
para exhibir la bondad, la justicia y el poder de Dios. ¿Están conmigo? Todo el mundo es un teatro para exhibir la bondad, la justicia y el poder de Dios. Pero la iglesia es la orquesta. Nosotros, en el designio divino, somos los llamados a tocar la música que clama, que habla, que explica al mundo y a la audiencia cuán grande es nuestro Dios. Hermanos, cada día, en cada lugar, tenemos la oportunidad de formar parte de esa gran orquesta histórica, cósmica, y sumarnos a la gran sinfonía que canta de nuestro Dios al mundo, a nuestros hijos, a nuestras esposas, a nuestros vecinos, a nuestros colegas, a nuestros clientes. Somos llamados a ser los músicos que tocan para que otros conozcan la melodía de nuestro Señor. Oremos para que el Señor nos ayude a llevar a cabo esta labor. En esta segunda parte de la serie vamos a estar recorriendo áreas específicas del desarrollo humano. Vamos a hablar de la medicina, vamos a hablar del derecho, vamos a hablar de la política, vamos a hablar de la ingeniería, vamos a hablar de la ciencia, vamos a hablar de tantas áreas del desarrollo humano y necesitamos verlas. Y lo que queremos hacer es justamente preguntarnos cómo podemos nosotros contribuir desde nuestras ocupaciones, desde nuestros oficios, a la renovación de nuestra sociedad. Así que necesitamos ayuda del Señor. Es un tremendo desafío. Y quizás más que un desafío tan grande, más que el quehacer tan grande, es un cambio grande, ¿no? Donde hemos sido moldados conforme al mundo y necesitamos ser transformados y renovados en nuestra mente. Tenemos que volver a pensar cómo trabajamos, de acuerdo con los propósitos de Dios. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias porque tú nos alimentas con comida espiritual y nos hablas con tu palabra para guiarnos como un Padre cariñoso que guía nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, porque tú nos amas, nos cuidas, nos proteges y nos conduces con cuidado y ternura. Te doy gracias por mis hermanos y gracias por este desafío, Señor, de hoy día. Señor, gracias por este privilegio de haber podido tener una serie, o estar pudiendo tener esta serie de vocación, que tantas veces es un asunto que no se habla. Y tan importante es porque constituye el grueso de lo que nosotros hacemos en el día a día. Te pedimos, Padre, por cada uno de nuestros hermanos. Te pido por cada uno de mis amigos y hermanos aquí, que podamos entender que somos sacerdotes, somos miembros de una nación santa, llamada por Dios a mostrar consistentemente al mundo las maravillas de nuestro buen Dios. Te pido, Señor, que nuestras vidas sean letreros ambulantes, que seamos parlantes que cantan esta sinfonía, que seamos músicos que toman cada uno de nosotros el instrumento correspondiente, que nosotros podamos consistentemente en nuestros trabajos, en nuestros oficios, en nuestros quehaceres, mostrar el carácter de nuestro Dios que renueva todo. Y te pedimos que lo hagamos dependiendo de tu Espíritu Santo, Señor. Envíalo y llénanos de Él para servirte para tu gloria y honra. En el nombre de Jesús. Amén.